Entonces vamos a iniciar el CIPAS, ya inició la grabación, voy a permitirme compartir pantalla y les doy nuevamente la bienvenida a este espacio, jueves de probabilidad, así lo hemos denominado. El día de hoy vamos a estar trabajando sobre la unidad 2 que corresponde a las distribuciones de probabilidad. En particular nos vamos a centrar en la distribución de Poisson. Entonces, esta distribución hace parte del ejercicio 2 de esa tarea 3 que estamos desarrollando correspondiente a las distribuciones de probabilidad. Vamos a empezar con unas generalizaciones y luego de esto vamos a ver algunos ejemplos y ejercicios. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla, si escuchan bien? Sí, señor. Sí, señor, se escucha bien y se ve la pantalla. De acuerdo, entonces esta CIPA se desarrolla desde la zona centro de Bogotá, Cundinamarca, la escuela CBTI. Mi nombre es Juan David Firigua, tutor de varios de ustedes. Se desarrollará en Fusagasugá, junio 15 del 2023. Entonces, para poder iniciar, vamos a revisar algunos elementos que creo que son fundamentales para el desarrollo de estas actividades, no solamente del ejercicio de Poisson, sino de todas, que es cómo estamos interpretando el lenguaje cotidiano, cómo lo estamos pasando a un lenguaje matemático y, y a partir de esto, porfa, cerramos micrófonos los que acabamos de entrar. Y a partir de esto podemos empezar a hacer esa traducción de un lenguaje natural a un lenguaje simbólico. Bueno, me disculpan por acá. José Guillermo, gracias por apagar el micrófono. Ya lo deshabilité. Bueno. Tenemos por acá entonces que esta primera parte vamos a identificar esos procesos de cómo pasamos los enunciados de un lenguaje natural a un lenguaje simbólico y para lo cual ojalá pues esto lo tengan muy presente si quieren tomarlo en pantallazo, escribirlo o pues más adelante se les compartirá la grabación. Cuando nos hablan de exactamente ninguno, todos o B elementos o solo B elementos, siempre tenemos que referir a que X, la variable X, va a ser exactamente igual a B. En este caso, pues vamos a utilizar este simbolismo X igual a B. Entonces, como les decía, es muy importante que lo tengamos presente porque a partir de esto podemos comprender y resolver de forma eficaz todos los ejercicios. Cuando nos dicen menos de, no todos o menor que, siempre vamos a establecer que nuestra variable X tiene que ser menor que ese número. Por ejemplo, si yo digo, haya la probabilidad de que menos de 5 elementos, aquí sería X menor que 5. ¿Cuáles serían esos elementos? 0, 1, 2, 3 y 4, sin contar el 5, puesto que al contarlo ya no sería menor que ni menos de. Cuando hablamos más de o mayor que, tenemos que escribir X mayor que B, serían los elementos por encima de B sin tomarlo. Cuando yo tomo el número, entonces escribiré menor o igual. ¿En qué expresiones naturales se debería esto? En como máximo, cuando mucho, a lo sumo o a lo más. Por ejemplo, cuando yo tengo, calculé la probabilidad de que a lo sumo 5 personas hagan X cosas. Entonces sería, a lo sumo 5 personas sería 0, 1, 2, 3, 4 y 5, incluyéndola. Entonces, estas expresiones que tenemos acá son sumamente importantes y podemos traducirlo en lenguaje simbólico de esta manera. Lo mismo sucede cuando tenemos un mayor o igual que. Cuando nos mencionan al menos, alguno, por lo menos, mínimo, más de, o se dejan pasar, vamos a recurrir al X mayor o igual que B. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 3 personas hayan pasado el quiz? Entonces, al menos 3 significa 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta el infinito. ¿Listo? Cuando mencionan entre A y B, solamente entre A y B lo tomamos de esta manera, A menor que X menor que B, que son todos los números que estén entre A y B. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que entre 3 y 5 personas hayan pasado el quiz? Ahí solamente estaría dentro el número 4. ¿Listo? ¿Cuál es la probabilidad de que entre 3 y 6 personas? Entonces allá tendríamos el 4 y el 5, sin tomar los extremos. Cuando tomamos los extremos es cuando nos mencionan que es inclusive. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que entre 4 y 7 personas inclusive hayan pasado el examen? Entonces, allá tomamos 4, 5, 6 y 7. Incluimos el número. Cuando lo incluimos, lo tomamos como menor o igual en ambos extremos. Y tenemos otros casos que no son tan comunes, pero que vale la pena revisarlos.
Más de A pero menor o igual que B, se escribe de esta manera, no tomamos el primer número, pero sí tomamos el segundo, o mayor o igual a A y menor que B. Tomamos el primer número y no tomamos el segundo. No sé si existan dudas hasta el momento o todo bien. Bueno, entonces yo les Todo bien. comento que esto es muy importante porque la gran mayoría de los ejercicios que nosotros revisamos y la gran mayoría cuando se equivocan es precisamente por el cómo estamos entendiendo el lenguaje. Cuando nosotros tenemos esta tablita que tenemos acá, bueno, este texto, y lo podemos comparar con los ejercicios, va a ser mucho más fácil porque, claro, yo ya me estoy dando cuenta que me están preguntando una probabilidad puntual, es decir, de exactamente un punto o me están preguntando sobre un intervalo o sobre un rango de posibilidades. Entonces es muy importante que tengamos precisión en esto. Bueno, ya habiendo comentado eso, entonces vamos a iniciar ahora sí con lo que corresponde a este ejercicio, que es la distribución de Poisson. Se escribe Poison como si fuera veneno en inglés, más o menos, pero al ser francés se pronuncia Poisson. La distribución de Poisson es una distribución de variable discreta, es decir, que tiene saltos de uno en uno. Cuando x vale 1, cuando x vale 2, cuando vale 3, y no existen números intermedios. Por ejemplo, si x vale 1.5, ahí ya no funciona, puesto que ya dejaría de ser algo discreto. ¿Para qué se utiliza? Sirve para estimar el número de veces que sucede un hecho determinado o las ocurrencias que existen en un intervalo de tiempo, de longitud o de área. Entonces, cuando tenemos las distribuciones de Poisson, siempre vamos a estar revisando la estimación del número de veces de repeticiones o de veces que ocurre cierto determinado hecho a partir de un intervalo, bien sea de tiempo, longitud, área o de ocurrencia. ¿Cuándo se aplica? Entonces se aplica cuando estamos en líneas de espera, en compañías de seguro, evolución de nacimientos, muertes, mercado de capital, control de calidad y muchos otros elementos, siempre y cuando estemos revisando que queremos encontrar el número de veces que sucede cierto hecho en ese intervalo de ocurrencia. ¿Listo? El parámetro importante para poder realizar las distribuciones de Poisson es la media. Todas las distribuciones de Poisson, todos los ejercicios deben incluir la media, pues a partir de la media es que se solucionan estos ejercicios. ¿Listo? Bueno, la fórmula es bastante sencilla. Nos dice la probabilidad de que la variable aleatoria x tome el valor de x minúscula es igual a mu a la x por e a la menos mu sobre x factorial, donde mu es la media. Quiere decir que cuando a nosotros nos den la media, simplemente tendríamos que mirar cuál es el valor que queremos poner acá, la x minúscula, la reemplazamos y donde diga mu ponemos el valor de la media. Esto funciona para cualquier x que esté entre 0 y el número máximo de ocurrencias. ¿Listo? Que suele ser infinito, aunque a partir de un número las probabilidades empiezan a dar 0. Entonces, pues depende también lo que nos pida el ejercicio. Es una fórmula bastante sencilla, solamente es hacer un reemplazo y utilizar calculadora. Sin embargo, vamos a ver las alternativas que tenemos, pues haciendo uso de la tecnología. No sé si haya alguna pregunta hasta acá, me confirman si todo claro o si profundizamos en algo que ya he mencionado. La fórmula es, entonces, sería, discúlpeme la pregunta, mu, que sería la media, Ujú. exponente de x a la menos media. Sería la media elevado a la x por el número e, que es el exponencial, número de Euler, elevado a la menos media, por así decirlo. Entonces, la media a la x por e a la menos mu o a la menos media sobre x factorial. Recordemos que x factorial nosotros ya lo vimos en la unidad pasada. El factorial son la multiplicación de todos los números que empieza desde el número que yo estoy mencionando hasta 1. Por ejemplo, 5 factorial sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Esos son elementos que ya debemos tener claro. Bueno, teniendo en cuenta esto, vamos a revisar un ejercicio que es bastante sencillo para afianzar un poco la fórmula y comprender de qué se trata esto. Entonces nos dice el ejemplo. Si la veterinaria de Jorge recibe en promedio de mu igual a 4 pacientes por día, sabiendo que el número de pacientes que llegan un día sigue una distribución de Poisson, calcular la probabilidad de que lleguen 3 pacientes en un día. Entonces acá vamos a empezar a revisar elementos importantes, aunque pues está muy sencillo. Perdón, este no era así, no era pluma. Vamos a cambiarlo acá, pluma. Listo.
Nos están diciendo explícitamente en el ejercicio que en la veterinaria de Jorge hay un promedio de 4 pacientes por día. ¿Listo? Ese es el rango importante. Al día el promedio es de 4 pacientes. Y además nos están diciendo explícitamente que ese número de pacientes sigue una distribución de Poisson. Queremos calcular la probabilidad de que en un día, pilas acá que acá nos están repitiendo este mismo rango de tiempo. En promedio es de 4 pacientes por día y acá nos están viendo la probabilidad de que lleguen 3 pacientes en un día. Entonces, el rango de tiempo es el mismo, solamente que si la medida es 4, queremos saber cuál es la probabilidad de que X sea igual a 3. ¿Listo? Entonces, acá tenemos la medida es 4 y el X minúscula nosotros queremos que sea 3. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo 3 pacientes en un día. Teniendo en cuenta estos dos elementos, ya podemos hacer uso de la fórmula, la cual es la siguiente. La probabilidad de que X sea igual a 3, recordemos la fórmula completica, la probabilidad de que X mayúscula sea igual a X minúscula va a ser igual a E a la menos mu por mu a la X sobre X factorial. Acá puse los elementos de arriba al revés respecto a como se los mostré la primera vez, pero recordemos que la multiplicación es conmutativa, entonces no importa el orden de estos factores, siempre y cuando los exponentes se mantengan bien. Entonces reemplazamos. Nos va a quedar E elevado a la menos mu. Recordemos que la media era 4, entonces queda E a la menos 4 multiplicado por la media, que es 4, elevado a la X, que para este caso X vale 3. Entonces por eso nos queda E a la menos 4 por 4 a la 3 sobre 3 factorial, que sería X factorial. No sé qué le pasó a esto. Ya. Listo. Vamos entonces a hacer cuentas con la calculadora. Si tienen calculadora a la mano, hagan esa cuentica, coloquen E elevado a la menos 4. Eso tienes que darle un valor exactamente de esto, bueno, un aproximado porque ahí vamos a tener infinitos decimales, multiplicado por 4 a la 3, que sería 4 por 4, 16, por 4, 64, que es el valor que tenemos acá, dividido entre 3 factorial. Entonces 3 factorial sería 3 por 2 por 1. No sé si confirmaron si esa exponencial da lo que les comenté. Elevado a la menos 4, ¿sí quedó bien? Elevado a la menos 4, bueno. Están participativos hoy. ¿Qué hacemos No, les después? queda. Pues, señor. Bueno, de pronto al hacer la cuenta les van a dar muchos números, infinitos números decimales. Yo hice una aproximación con los primeros dígitos. Siempre tratemos de trabajar en la calculadora al menos con 5 dígitos, puesto que esto va a cambiar mucho el resultado. Acá pues yo hice la aproximación, puesto que daba al final 3, 1, 15. Yo hice la aproximación para que nos quedara 32. Bueno, después de esto, ¿qué hacemos? La multiplicación y el resultado de la multiplicación lo dividimos. Entonces, hagamos acá rápidamente esa multiplicación. Sería 0.01832 multiplicado por 64. Eso nos da 1.17248 dividido entre 3 por 2 por 1, 3 por 2, 6 por 1, 6. Y al hacer esta división vamos a tener el resultado que tenemos acá en la pantalla. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna pregunta hasta el momento sobre las cuentas, sobre el procedimiento que quieran comentar. El E Bueno, siempre va a ser una constante. ¿cuál, perdón? ¿E? El E a la menos 4 siempre va a ser una constante. E siempre es una constante. El menos 4 pues depende del ejercicio, porque si la media es 5, pues ya no sería la menos 4, sino la Depende menos del 5. promedio que le den. Exactamente. Pero la exponencial sí es una constante, que es el número de Euler, que corresponde aproximadamente a 2.63, si no estoy mal. Entonces, vean que es supremamente sencillo, solamente reemplazar en la fórmula, hacer cuentas y se acabó. Pero recordemos que la estadística y la probabilidad no es una ciencia muda que pide un número y ya, sino más bien la interpretación. Acá nos están diciendo que la probabilidad de que X sea igual a 3 es de 0,1954. ¿Cómo podemos interpretar esto? Pues que hay un 19.54% de probabilidad de que en la veterinaria de Jorge vayan 3 personas en un día. ¿Listo?
de esa manera se logra interpretar. Bueno, entonces si se pueden dar cuenta, es muy sencillo. Este ejercicio estaba muy fácil porque nos pedían una probabilidad de exactamente un número, la probabilidad de que x sea igual a 3. ¿Qué hubiera pasado si nos piden la probabilidad de que x sea menor o igual a 3? Entonces tenemos que hacer la cuenta para 0, 1, 2 y 3, que ya vamos a mirar ejemplos sobre esto. Bueno, vamos a continuar. Entonces la probabilidad de que llegue 3 pacientes en un día es de 0.1954 o del 19.54%, que fue lo que ya mencionamos. Bueno, vamos a mirar ahora este ejercicio. Nos dicen, en promedio llegan 5 clientes por hora a un banco. ¿Cuál es la probabilidad de que lleguen exactamente 3 clientes en un intervalo de 1 hora? Y ahora, ¿cuál es la probabilidad de que lleguen más de 5? Tenemos un ejercicio, 2 preguntas. Entonces vamos a resolver la primera pregunta, la vamos a llamar la pregunta A. Para la pregunta A tenemos una media de ¿cuánto? ¿Cuánto vale la media? 5. 5. Mu sería igual a 5. Ay, ¿qué pasó por acá? Mu sería igual a 5. Y por otro lado tenemos una ocurrencia de x, que x debe ser igual a 3. ¿Por qué? Porque queremos 3 clientes en el mismo rango de tiempo. Pilas que es muy importante. Nos dicen por hora y acá nos dicen en 1 hora. Listo. ¿Qué tenemos que hacer? Reemplazar. Entonces la fórmula, la probabilidad de que x sea igual a 3 va a ser igual a e a la menos mu multiplicado por mu a la x, todo esto dividido entre x factorial. Reemplazamos. ¿Cómo nos quedaría? E a la menos 5 multiplicado por 5 elevado a la 3 sobre 3 factorial. ¿Listo? Y ahí solamente es cuestión de usar calculadora y no, eso no tiene mayor ciencia por el momento, entonces vamos a hacer los reemplazos correspondientes. Nos piden e a la menos 5. ¿Cuánto sería e a la menos 5? 0.00673. Multiplicado por 5 a la 3, que sería 5 por 5, 25, por 5, nos da un total de 125. Dividido entre 3 factorial, que sería 3 por 2 por 1. Hacemos la multiplicación de arriba, sería 0.00673 multiplicado por 25. Eso nos da 0.16825. Dividido entre 3 por 2 por 1 nos da 6. Y esto nos da un gran total de... 0.04. 0. ¿Qué, perdón? 1404. Seguro, a mí me dio otra cosa. Vamos a comprobar. Creo que acá la calculadora me falló un momentico. 0.16825 dividido entre 6. ¿Cuánto les dio? A mí, 0.14. a mí me dio 0.028. A ver. Sí, señor, 0.028. 2804. E a la Listo. menos 5 por 5 a la 3. Sí. E a la menos 5. 5 a la 3 sobre 3 factorial. Bueno. Y a la menos 5 por 5 a la 3 por sobre 3 factorial. No, me da 0.1403. Vale, de pronto en la calculadora use paréntesis. Coloque esto, luego lo otro y luego ahí sí dividido entre 3 factorial. Siempre entre paréntesis porque de pronto ahí puede tener errores en la anotación de la calculadora, que eso es más usual de lo que podemos Sí, bueno, imaginarnos. Bueno, es que estoy bueno, escribiendo expresión, con fracción, todo. No tomo decimales, todo, estoy tomando todos los valores. se me hace raro. Revise de pronto el exponencial si sí está tomando el que es. 2.7. Vale. 5 elevado a la 3. Voy a hacerlo de nuevo acá en mi calculadora, pero 3 factorial. ¿Será que cometimos algún error por acá? Porque ya lo volví a hacer y sí me da lo que dice su compañero. Entonces vamos a revisar rápidamente esto, que yo también a ratos me equivoco cuando estoy haciendo las cosas así en vivo. Entonces vamos a revisar rápidamente las cuentas, de pronto alguna cuenta la hicimos mal. Entonces dice, e a la menos 5. ¿Cuánto es e a la menos 5? Vámonos paso a paso.
igual. Entonces, e elevado a la menos 5. Eso nos da 0,00673, ¿cierto? Por 5 elevado a la 3, que es 125, sobre 2 por 1 por 3, que eso da 6. Lo de arriba sería 0,0673 por 125, que acá fue el error que cometí, ya de por qué, 0,8125 sobre 6, ¿sí? O de nuevo hay un error por ahí. No me cuadra. Sí, sí. Yo quiero 0,00673 por 125. Acá. Me comí un cero en la calculadora. Es que usar esas calculadoras a ratos es un complique y ustedes mismos se están dando cuenta que a ratos los errores humanos son más grandes de lo que nos imaginamos. Ya vamos a darle solución precisamente a ese problema. Entonces esto acá arriba sería 0,84125. Me había comido un cero de acá, y por haberme comido ese cero ya todo me había quedado mal. ¿Por qué me di cuenta que no estaba bien? Porque 8 dividido 6 es 1 punto algo. Y recordemos que la probabilidad siempre tiene que ser un número entre 0 y 1, entonces me hubiera pasado. Entonces ahí estaba mal. Y ese valor entonces lo dividimos entre 6 y ahora sí nos da lo que nos decía su compañero. Menos mal él está muy pendiente y nos ayuda a rectificar que eso es 0,1402, ¿cierto? Bueno. ¿Qué Tomando significa esto, señor? 0,4 tomando todos los decimales. Tomando todos los decimales, ahí podemos hacer la aproximación. ¿Mm? Bueno, ¿qué significa esto? Entonces, significa que existe una probabilidad del 14,02%, aproximadamente del 14%, a que lleguen exactamente 3 clientes en una hora, lo cual pues es una probabilidad bastante baja. ¿Listo? Como les decía, pues hacer esto requiere como de la pericia de la calculadora, que estar ahí muy pendiente, que no se nos vaya a pasar un número, que estemos muy, muy pendientes de esto. El proceso es muy sencillo, pero puede llegar a ser muy tedioso. En particular, en el siguiente, vamos a mirar cómo se hace el siguiente, que es cuál es la probabilidad de que lleguen más de 5. Entonces, me confirman si puedo borrar esto, si todo está claro por el momento para continuar con el siguiente, literal. Por acá. ¿Qué nos están pidiendo de diferente en el ejercicio B? Nos están diciendo, ¿cuál es la probabilidad de que lleguen más de 5? Y vean que al principio del CIPAS yo les comentaba ese más de 5, cómo lo podemos representar desde los símbolos, simbólicamente cómo podría escribirse. Mayor. Exactamente, queremos la probabilidad de que X sea mayor que 5. ¿Mayor o igual? No, mayor estricto, sin tomar el 5 porque acá queremos que sean más de 5. ¿Cómo se resuelve esto cuando nos están dando un intervalo? Pues usted tiene que partir esa probabilidad y tener una probabilidad de que X sea mayor que 5 significa una probabilidad de que X sea igual a 6, más la probabilidad de que X sea igual a 7, más la probabilidad de que X sea igual a 8, más la probabilidad de que X sea igual a 9, y así sucesivamente hasta que se canse, porque hay infinitos números. Sin embargo, a partir de cierto número, usted va a empezar a tener la probabilidad de 0. Entonces, de ahí en adelante, usted ya no hace más cuentas. Pero, ¿qué es lo que sucede? Profe, Para cada uno de estos elementos, usted tendría que hacer la misma ecuación que planteamos ahorita. Es decir, para esto va a tomar e a la menos 3 por 6, perdón, por 3 a la 6, 3, mentiras, por 5, que era la media, ya me estaba confundiendo ahí. La media 5. Entonces sería, profe, señor. que tiene silenciado a José Guillén y tiene una pregunta. Sí, señor, es que apenas entró, tenía un ruido de fondo muy, muy grande y le pedí el favor que lo quitara y no me escuchó. Listo, ya tiene activado para que prenda el micrófono. Cuénteme, José. Bueno, entonces, cuando nosotros tenemos cada uno de estos elementos, hay que hacer la cuenta. E a la menos 5 por
5 a la 6 sobre 6 factorial. Luego, lo mismo con 7, lo mismo con 8, lo mismo con 9, lo mismo, y así sucesivamente. Hacer eso es terriblemente tedioso, es supremamente cansón, pero pues nosotros estamos en una era en la que tenemos que aprender a utilizar la tecnología para facilitarnos todo ese proceso. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Y quiero que me pongan muchísimo cuidado porque lo que nosotros solicitamos como tal en el desarrollo de los ejercicios, más que todo este procedimiento numérico, algebraico, de reemplazar, de hacer cuentas, de usar calculadora, que digamos que acá no estamos evaluando si usted sabe usar una calculadora, sino estamos evaluando que haya comprendido los elementos de probabilidad. Entonces, para hacerlo, nos vamos a facilitar la vida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Entonces, usted va a venir por acá y vamos a utilizar la herramienta GeoGebra, que de hecho la guía nos pide que tenemos que hacer siempre la comprobación en GeoGebra. Para hacerlo, entonces vamos a entrar a GeoGebra Clásico. Mi recomendación es que siempre busque GeoGebra Clásico, que es el más sencillo de utilizar, y entramos al primer link. ¿Listo? Si quieren, váyanlo haciendo conmigo mientras yo leo por acá el mensaje que enviaron. Por acá, no estoy haciendo la transcripción. Bueno, miremos el chat rápidamente. Listo. Bueno, José, si tiene preguntas, hable porque ya tiene el micrófono activo. Bueno, cuando entramos a GeoGebra Clásico tenemos esta pantalla, que es una pantalla que es la vista algebraica y la vista gráfica. No nos interesa esto porque estamos trabajando probabilidad. Entonces, para hacerlo, usted va a venir a este recuadro que tiene un círculo y un triángulo, le va a dar clic, luego le da clic en los tres punticos y va a bajar a donde diga cálculos de probabilidad. Esta es la herramienta que nos interesa porque estamos trabajando probabilidad. Al hacerle clic, se nos va a abrir esta pestaña. Vamos a agrandarla para poder trabajar más cómodamente. Y acá, en esta parte, en la parte inferior izquierda, vamos a encontrar una pestaña en donde dice normal. Normal no es la que queremos porque no estamos trabajando todavía una distribución normal, sino que acá vamos a empezar a buscar. Todas estas son las distribuciones que existen. La student, chi cuadrado, distribución f, exponencial, que la exponencial la vamos a trabajar más adelante, Weibull, gamma, log, logística, todas estas tienen mucho uso. Binomial, que fue la que ustedes ya trabajaron anteriormente, y acá está la de Poisson, que es la que estamos trabajando el día de hoy. Al hacer la distribución de Poisson, entonces vean que acá nos pide el parámetro mu. ¿Cuánto valía mu en nuestro ejercicio? 5, ¿cierto? Y resulta que vamos a comprobar de una vez si lo que hicimos nos quedó bien. Anteriormente el resultado lo que nos pedía era que llegaran 3 clientes. Acá GeoGebra nos dice, cuando X vale 3, el resultado es de 14.04, lo cual es muy aproximado al resultado que nosotros tuvimos. ¿Listo? Por ejemplo, en mi ejercicio y en mi guía, en el momento en que yo esté desarrollando ese ejercicio, pues yo le tomo pantallazo a esto. ¿Cierto? Como yo quería 3, pues entonces voy a venir acá a darle el número 3 y acá vean que en la parte de abajo me sale el resultado como tal. Y se acabó el ejercicio, sin tener que hacer toda la parte algebraica porque GeoGebra la hace por nosotros. Ahora, el ejercicio que nos están pidiendo acá, la probabilidad de que lleguen más de 5. Más de 5 dijimos que era mayor o igual a 5. Para hacerlo, entonces vamos a venir acá, en esta parte, vamos a seleccionar la última. ¿Por qué la última? Porque queremos que sea de un elemento hasta el infinito. ¿Desde qué elemento queremos? Desde el 5 no, porque el 5 no lo podemos tomar porque queremos más de 5. Entonces empezamos en el número 6. ¿Listo? Y acá entonces GeoGebra nos presenta la gráfica de probabilidades y nos dice la probabilidad de que hayan 6 o más, es decir, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hasta el infinito, es de 0,384. Quiere decir que hay una probabilidad del 38% de que lleguen más de 5 clientes a ese banco en una hora. Y acá, en la parte derecha, vamos a encontrar las probabilidades una por una. ¿Cómo se obtuvo este resultado? Sumando cada una de las probabilidades. Si usted toma 0,6 más 0,7 más 0,8 más 0,9, bueno, todos estos elementos que tenemos acá, al sumarlos, nos va a dar el resultado que nos presenta GeoGebra. Esto es lo que nos interesa, esto es lo que vamos a ubicar en la guía. Tenemos que tomarle pantallazo a esto para presentarlo allá en nuestro trabajo.
¿Listo? No sé si haya alguna pregunta hasta ahí. ¿Cómo les pareció la herramienta? Se Bueno, hace parecido a la binomial, ¿sí? Porque se Exactamente. suma. Sí, señor. Y de hecho la binomial también la podemos revisar acá. Todos los ejercicios de binomial, vea que la binomial le pide a usted el número de repeticiones y la probabilidad de éxito. Cuando usted tiene esto de acá, estos elementos reemplaza y acá le va a dar todos los resultados que usted necesite. Entonces, esta herramienta de GeoGebra es muy importante, la vamos a utilizar mucho. Como se pueden dar cuenta, hay muchísimas distribuciones, pero nos vamos a centrar en las principales, que en la guía de actividades, si ustedes leyeron, tenemos la binomial, la de Poisson, la normal y la exponencial. Esas son las que vamos a estar trabajando. Bueno, preguntas, dudas, ¿qué tal? ¿Cómo vamos hasta ahí? no, profe. Bien. Listo. Y vean que nos ahorramos muchísimo trabajo, porque si no hubiéramos utilizado esto, hubiéramos tenido que hacer la probabilidad de 6, de 7, de 8, de 9, de 10, de 11, de 12, de 13, de 14, y hasta llegar al 15 nos da 0. Si nos da 0, y ya para adelante todo nos va a dar 0. Pero vean entonces que las cuentas se nos hubieran alargado muchísimo y pues es muy tedioso, muy cansón de hacer, pero GeoGebra es la solución que tenemos. Entonces, por eso les digo, hay que utilizar la tecnología siempre a favor de nosotros para evitar esas tareas repetitivas, pero recordemos, lo que nosotros necesitamos es aprender a pensar. ¿Cuándo lo aplico? ¿Cuáles son los parámetros importantes? ¿Qué significa ese resultado? Eso es lo que más nos interesa a nosotros como profesores. ¿Listo? Bueno, vamos a ver el siguiente ejercicio, que este tiene un truquito, a ver quién me lo adivina. Si alguien me puede ayudar a leer, por favor. Profe, una preguntita por Sí, curiosidad. señor. Sí, señor. Anteriormente, existía Sí. Señor, no le escucho bien. anteriormente, cuando no existía GeoGebra, ¿tocaba hacer eso normal, así, una por una? ¿O había Una algo? por una a mano. Y cuando existían las calculadoras así, cuando ya empezaron a desarrollarse unas calculadoras buenas y los computadores, en Excel uno puede programar esto y es supremamente fácil también. Pero antes existían lo que creo que el profe anterior les mostró en la binomial, que son unas tablas enormes con un poco de números que es un poquito complejo de entender. Antes de que existiera toda esta tecnología, se utilizaban esas tablas que alguien con mucho tiempo libre se ponía a llenarlas, hacía los cálculos a mano, llenaba las tablas y se enseñaba era a usar esas tablas. Ahorita pues con la tecnología y todas las herramientas que tenemos es mucho más sencillo. Ok, gracias, profe. Vale. Bueno, ¿quién me ayuda a leer el ejercicio? En promedio, Buenas noches, hay tutor. 0.5 accidentes de tráfico por día en una intersección. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurran menos de 5 accidentes en un intervalo de 3 días? Listo. Lean el ejercicio, revisen qué es lo diferente con el anterior. Mientras por ahí escuché que alguien me habló, lo escucho. No, no me iban a decir nada. Bueno. ¿Quién se dio cuenta de lo diferente? Profe, se decía que era para variables discretas o para números que es discreto y ahí ve un 0.5, ¿será eso? No, porque ese es un promedio. El promedio sí puede ser un número decimal, no hay problema. Nos Cambia está el diciendo que hay un intervalo. intervalo de 3. Cambia el Eh, intervalo inicial por el final. Exactamente, ese es el truco. Vean que nos dicen promedio hay 0.5 accidentes por día. En un día hay 0.5 accidentes. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurran menos de 5 accidentes en un intervalo de 3 días? Esa es la diferencia de este ejercicio. ¿Listo? ¿Cómo se arregla? Es supremamente sencillo. Usted si quiere plantea una regla de 3 o a punta de lógica lo saca. Si en un día existen 0,5 accidentes, en 3 días, ¿cuántos accidentes habrán? ¿Cómo podemos hacer eso? 1.5 1.5. ¿Por qué 1.5? 3 por 0.5. por regla de Exactamente. 3. Regla de 3 o simplemente usted piensa es el triple, ¿cierto? 3 días es el triple de un día, pues el promedio será también el triple. Y 0,5 por 3, es decir, el triple, nos da 1.5. Ese es el único truquito, así que pueden existir en las distribuciones de Poisson. Entonces, nuestra media va a ser de 1.5 y nos están pidiendo que ocurran menos de 5 accidentes. ¿Qué significa menos de 5 accidentes? Probabilidad de que X sea Menor. menor que 5.
En este caso, ¿podemos tomar el 5 o no podemos tomar el 5? No. No lo podemos tomar porque nos dice menos d. Si nos dijera, bueno, ya les mostré al inicio todas las posibilidades. Si nos dice menos que, es un menor estricto. ¿Cómo lo hacemos? Pues probabilidad de que x sea igual a 0, más la probabilidad de que x sea igual a 1, más la probabilidad de que x sea igual a 2, más la probabilidad de que x sea igual a 3, más la probabilidad de que x sea igual a 4. Si usted tiene mucho tiempo libre y quiere hacerlo, puede hacerlo con calculadora, haciendo la fórmula, haciéndolo a mano, no hay ningún inconveniente, puede hacerlo. Pero para la guía necesitamos también la comprobación de GeoGebra, entonces si quiere hacerlo a mano, le sirve para comprobarlo, si no lo puede hacer directamente en GeoGebra. ¿Qué cambia acá? Entonces tenemos la distribución de Poisson, la media nos cambió porque ahora la media es de 1.5. Profe, qué 1,5. pena. Podría, o sea, nosotros podemos hacer todos los ejercicios en GeoGebra y presentar esa, esa evidencia. Sí, señor. De hecho, eso es lo que se pide. En los anteriores semestres siempre lo hemos trabajado de esa manera. Ya igual forma le pregunté al director de curso si lo vamos a seguir trabajando de la misma forma. Estoy casi seguro que sí, sin embargo, pues yo les estoy confirmando. Para mis estudiantes, por el momento, hagámoslo así. Por mí no hay ningún problema que lo trabajemos en GeoGebra. Como les digo, hay que utilizar la tecnología. Lo que más me importa a mí es lo que usted me va a colocar ahí de respuesta. Porque usted no me va a colocar la respuesta 0,5, ya se acabó. No. Interprete esa respuesta con el ejercicio. ¿Qué significa? Que la probabilidad de tanto para que tantas personas hagan tal cosa. ¿Listo? Entonces, eso es lo importante. Bueno, acá tenemos la distribución de Poisson con una media de 1.5, pero el ejercicio nos pedía que queremos que sean menos, ¿cierto? Acá ya no queremos 6 o más ni nada por el estilo. Otra forma para seleccionarlo es lo siguiente. Dijimos anteriormente que queríamos las probabilidades de 0, 1, 2, 3 y 4. Usted tiene acá, selecciona el 0, luego el 1, el 2, el 3, el 4. Y al seleccionarlos así uno por uno, vean que acá se ponen en moradito y acá nos está sumando toda la respuesta. ¿Listo? Es una manera también de hacerlo. Hasta acá sería el 4. Bueno, entonces acá no sé por qué me está tomando como uno de más, pero el software no. Para no tener inconvenientes, pues usted viene acá y puede cambiar el número. Queremos que sean menos de 5 significa menor o igual a 4. Le damos Enter y ya tenemos este resultado. Vean entonces que existe un 98.14% de probabilidad de que ocurran menos de 5 accidentes en 3 días. Entonces, es casi seguro. Vean lo que hablábamos hace unos CIPAS de la unidad 1, en donde una probabilidad tan alta es algo que es casi seguro. Totalmente seguro, no, porque siempre existe la posibilidad de que no suceda, porque hay un rango muy pequeñito, menos del 2% a que sí, a que no suceda lo que estamos pensando. Pero es una probabilidad que es casi segura, una probabilidad muy alta. Es muy probable, un 98.2%, de que ocurran menos de 5 accidentes en esos 3 días. ¿De acuerdo? Sí, de Bueno, no acuerdo. sé si hayan preguntas hasta el momento. ¿Todo bien? Bien, profe. Listo, pues. Entonces, esto es lo que quería mostrarles para el CIPAS de hoy. Retomando así rápidamente, ¿qué hicimos? Vimos estos elementos que nos ayudan a transcribir o a traducir mejor de un lenguaje natural a un lenguaje simbólico. Luego miramos cuándo se utiliza y qué es la distribución de Poisson. Recordemos que no es Poisson, sino Poisson porque es francés. Vimos la fórmula. Hicimos un ejemplo que es supremamente fácil. Luego vimos un ejemplo en el que tuvimos que utilizar varias probabilidades porque nos pedían más de o menos de. Y por último vimos cuando nos cambian el rango o el intervalo. En ese caso tenemos que multiplicar o dividir según sea la opción o más fácil plantear una regla de 3. Listo, muchachos, entonces eso era todo por el CIPAS de hoy. Espero que hayamos entendido mucho. Esta es la distribución de Poisson. La semana anterior vimos binomial. La próxima semana, jueves de probabilidad, recordémoslo, 8 de la noche, va a estar el profe Frey explicándonos la distribución exponencial. Y dentro de 15 días estaré yo de nuevo con la distribución normal. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, duda que quieran aclarar por el momento.
Bueno, entonces agradecerles mucho su asistencia. Creo que por el momento no me enviaron el link de asistencia, no sé por qué no me lo habrán enviado, pero pues ahí estamos en contacto para estar trabajando, ¿vale? Entonces, que Vale, estén muy profe, bien. muchas Feliz gracias. noche para todos. Hasta luego. Igual, hasta luego, profe, muchas gracias. Muchas gracias.